Entonces, ¿qué tal que empezamos presentándote? Si tú te quieres presentar para saber quién tenemos en este espacio y iniciamos la charla. De acuerdo. A ver, pues bueno, soy José Luis Jiménez, soy originalmente de España, llevo en Estados Unidos desde el 93, vine a estudiar el doctorado y soy ahora profesor de química y ciencias ambientales aquí en la Universidad de Colorado en Boulder. Y normalmente me dedico a estudiar cosas de contaminación atmosférica y de cambio climático, pero con la llegada de la pandemia, porque en realidad son cosas muy parecidas, me he puesto a estudiar cosas de transmisión del virus. Y estoy colaborando con mucha gente, muchos científicos que son los mejores del mundo en este tema, entonces me he enterado bastante de cómo funciona la cosa ahí. Y pues, como les diré, hay un problema que las autoridades, como tanto de la Organización Mundial de la Salud, la OMS o la OMS, y la CDC aquí en Estados Unidos, no, lamentablemente no están diciendo claramente cómo se transmite el virus por razones complejas políticas. Entonces, la gente no se está pudiendo proteger bien. Entonces, pues otros científicos y yo hemos estado hablando, digamos, tratando de hablar directamente con el público, mucho a través de Twitter, y también pues hemos dado charlas y tal y cual. Y si miran en el chat, pues he puesto unos enlaces donde pues hay una de las preguntas frecuentes donde, digamos, es un montón de páginas donde contestamos a todo lo que nos preguntan. Yo creo que ya no doy ninguna charla donde me preguntan algo que no está ya contestado allí. Pero claro, es mucho más fácil en una charla, ¿no? Y luego pues he puesto un enlace de Twitter donde hay una charla que doy mucho más detalles. Si alguien hablo mucho más rápido, claro, si es una charla para científicos o tal, pues hablo con mucho más rápido. Entonces, a alguien le interesa, pero vamos, si no, aquí entiendo que es más un público general y entonces voy a hablar más despacio, ¿no? Vale, pues, ¿dónde está esto? A ver, aquí. Vale, pues voy a compartir mi pantalla por aquí. Vale. Pues supongo que ahora ven mi pantalla. Y entonces, pues nada, voy a hablar, son los mismos enlaces que he puesto por el chat. Los tienen allí también. Y, bueno. Perdón que estoy configurando esto y se me hace un poco lioso. Vale, ya está. Vale. Pues bueno, pues eso, voy a hablar de cómo se transmite este virus, lo que se sabe, lo que se debate y tal y cual. Y una vez que entendemos un poco mejor cómo se transmite, pues qué podemos hacer para protegernos, ¿no? Vale, aquí. Entonces, bueno, pues ¿qué sabemos de cómo se transmite el virus? Pues se puede transmitir este y otros virus respiratorios, como la gripe o los catarros, los colds. Se transmiten de tres maneras principalmente, ¿no? El virus está dentro de una persona y tiene que llegar dentro de la otra y tiene que llegar pues a la nariz, la boca o los ojos, ¿no? De una manera a través del mundo físico, ¿no? Entonces, una forma es a través de las superficies. Tú le das la mano a alguien que se ha tocado la nariz o lo que sea y tiene virus en la mano y tú luego te llevas la mano y te tocas el interior del ojo, el interior de la nariz o el interior de la boca. Y esto, ahí el virus puede encontrar la mucosa y puede infectar. O lo mismo puede ser si, por ejemplo, no tocas la mano de alguien, pero tocas un teléfono que ha tocado a otra persona, una superficie así, ¿no? El contagio por superficies. Y luego las otras dos maneras, que son lo que se llaman las gotas y los aerosoles, en inglés droplets and aerosols. Estos son, las dos cosas son pelotitas de saliva o de fluido respiratorio que salen de nosotros, ¿no? Y la diferencia por lo que le damos dos nombres diferentes, o gotas o aerosoles, es porque se comportan de manera diferente. La gota es como un proyectil, ¿no? Como a veces sale de nosotros y estamos hablando muy animadamente y de repente se ve como un proyectil que sale y va volando por el aire como una pequeña bola de cañón, ¿no? Entonces, esto es una gota desde el punto de vista de la infección y si tiene virus y le das a alguien otra vez en el interior de los ojos, el interior de la nariz, esta parte muy pequeña expuesta, o el interior de la boca, a partir de ahí puede infectar, ¿no? Y la tercera forma son los aerosoles, que es a la vez que salen estos proyectiles,
salen muchos más pequeños que van flotando por el aire y que es como un humo. Son también pelotitas de saliva o de fluido respiratorio, pero son mucho más pequeñas, entonces no tienen suficiente inercia para volar como una bola de cañón, sino que salen, se paran y se quedan flotando, ¿no? Y también las gotas estas salen, van volando y se caen, porque pesan mucho, la misma inercia que les hace poder ser una pequeña bola de cañón, también hace que se caigan, ¿no?, al suelo si no le dan a nadie. Mientras que los aerosoles pues se quedan flotando como si alguien está fumando un cigarrillo y exhala y se quedan por ahí. Y lo vemos que uno que está compartiendo o hablando con esa persona o que está compartiendo el aire en una habitación, tú hueles el humo y estás respirando el aire que ha salido de los pulmones de esa persona, ¿no? Ese es el contagio por aerosoles. Otra forma es si alguien ha comido, por ejemplo, una comida que tiene ajo, y entonces tú estás hablando con esa persona y hueles el ajo en el aliento o hueles el alcohol, si han tomado algo de alcohol. Eso lo estás oliendo porque estás respirando el aire que ha salido de ellos, ¿no? Entonces ahí al respirar eso también estás respirando estos aerosoles y también te puedes infectar porque también pueden tener virus. Entonces, bueno, estas son las tres maneras, ¿no? Y en esto está todo el mundo de acuerdo. Otras maneras parece que son muy improbables, no se contagia, parece, por la sangre, ni como el SIDA, o por la comida, sino que se contagia de estas tres maneras, ¿no? El debate está en cuál es más o menos importante, ¿no? Entonces, una cosa que está todo el mundo de acuerdo es que el contagio por superficies es difícil. No es imposible contagiarse tocándole la mano a alguien o algo, pero es un contagio difícil. Lo dice la CDC ya desde hace mucho tiempo, ¿no? Desde hace 4 o 5 meses. Entonces, es una pena que esto no ha llegado el mensaje muy claramente, que se dijo al principio de la pandemia que las superficies era como se contagiaba este virus y mucha gente empezó a limpiar y a fregar la compra y a estar muy paranoico con el correo y a desinfectar muchas superficies en las escuelas y tal y cual. Y hay muchas escuelas que me dicen que tienen a varias personas desinfectando en todo momento. Esto no sirve para nada. Esto es un mal gasto de tiempo y de dinero, ¿no? O sea, lo único, las superficies, pues sí, hay alguna posibilidad de contagiarse, entonces simplemente lo que me dicen los expertos es que hay que lavarse las manos con frecuencia y evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca. Y que con esto es suficiente, ¿no? O sea, que si uno va afuera y toca el botón del ascensor o en el elevador o toca un interruptor de la luz, el pomo de una puerta, pues así se puede infectar, pero si no, no merece mayor atención, ¿no? Sí que nos contagiamos es a través de o las gotas o los aerosoles. Y esto, o sea, lo de las superficies nadie lo disputa ya, lo de las gotas y aerosoles todavía hay debate, ¿no? Entonces, voy a explicarles un poco por qué sabemos cómo se contagia y a la vez pues van viendo las cosas que hay que evitar, ¿no? Entonces, una cosa que se sabe muy bien para esta enfermedad y para otras enfermedades respiratorias, la gripe, la tuberculosis, es que se transmite muy bien si uno no guarda la distancia, ¿no? Si tú estás hablando con alguien cerca, a una distancia de 1,5 pies, normalmente la distancia que solemos hablar de otras personas, se ve mucho contagio. Y si uno mantiene más distancia, pues 4, 5, 6 pies, si es posible, incluso más, se ve que el contagio baja mucho. Y se ve también para eso, para la tuberculosis, para todas las enfermedades respiratorias, ¿no? Entonces, esto es una cosa empírica. Tenemos que mantener la distancia y tenemos que llevar las mascarillas, los tapabocas y esto baja el contagio, ¿no? La cosa está en por qué, ¿no? Y esto es... entonces, hay un vídeo de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, donde nos dicen, ellos piensan que por qué es por estas gotas proyectiles, ¿no? En el vídeo salen las gotas de este señor y van con un proyectil y le pegan a esta señora en los ojos y entonces así la infectan, ¿no? Y luego más tarde en este otro vídeo de la OMS, pues guardan la distancia y entonces estas gotas proyectil son como si uno hubiera escupido, pues van volando pero luego caen al suelo y ya esta señora, como está suficientemente lejos, no le infecta, ¿no? Entonces, esto es lo que interpreta la OMS, que es la razón por la cual la distancia reduce el contagio, ¿no? Entonces, el problema, esto es un error de lógica que llevamos meses diciéndoles, pero no nos escuchan, ¿no? Porque hay otra explicación de por qué la distancia baja el contagio, que simplemente es imaginarse que uno está hablando con alguien que está fumando y está exhalando humo, o alguien que ha tomado alcohol y le huele el aliento
alcohol, y si uno va manteniendo más distancia, pues entonces ya va respirando menos de ese humo o de ese aliento, ¿no? ¿Por qué? Pues simplemente porque al salir, esto es una imagen del CO2 que sale de nosotros, pues se va diluyendo, sale un chorro de aire que se va diluyendo con el aire que está en la habitación y que sube muchas veces porque está caliente, en esto se ve mejor, y porque se vea un poco mejor voy a poner un vídeo. A ver. Pongo aquí. Vale, pues van a ver en este vídeo, pues es como esta persona está hablando, entonces el aire sale con mucha velocidad, como si fuera el humo, ¿no? Pero luego se para, ¿no? Entonces, si uno está hablando aquí muy cerca, pues va a respirar mucho del humo, si está más lejos, no. Y aquí lo vamos a ver, vamos a ver a dos personas y ven lo mismo, ¿no? Si esta persona estuviera más cerca, estaría respirando mucho del aire que sale, muchos de esos aerosoles, pero al estar más lejos, y si estuviera un poco más lejos mejor, ya respira menos de ese humo, ¿no? Entonces es una simulación. Entonces, esto también explica que la distancia baje el contagio, ¿no? Y solo porque la distancia baje no sabe si es el uno o es el otro, ¿no? Pero hay más información. Veamos, una cosa que hay que recordar es que la distancia funciona muy bien, ¿no? Y que esto es una cosa que hay que seguir comunicando, ¿no? Y esto es por qué. Entonces, si fuera lo de los proyectiles, entonces uno podría mantenerse a 10 pies de distancia y uno podría estar en una habitación con otras personas y nunca se contagiaría, ¿no? Porque esas gotas caen al suelo. Pero si es más esto de los aerosoles, pues como se quedan flotando, pues igual aquí uno se contagia mucho más cuando está cerca, pero si uno está compartiendo el aire de una habitación, pues aquí está el fumador y aquí está este otro señor que está a suficiente distancia, pero el humo se va mezclando en la habitación mal ventilada, este humo invisible que tiene el virus, y esta persona se puede infectar, ¿no? Y lo que se ve es eso, que hay muchísimos casos, como este caso, no sé si han visto en las noticias, la señora que llevaba el traje de árbol de Navidad infectó a 43. O el caso del coro de Estado de Washington que investigamos nosotros, donde se infectaron 52, ¿no? Hay una persona infectada, comparten el aire en una habitación y se infectan un montón de gente, ¿no? Supongo que han visto muchos, o la boda de Maine, hay muchos casos en las noticias, ¿no? De este tipo. Entonces, otra cosa más que es una cosa que se ve y a la vez les ayuda a entender qué es lo que hay que hacer y no, ¿no? Se ve que es muchísimo más fácil contagiarse en interiores que en exteriores, ¿no? Cuando pues tú vas a hablar con alguien, te juntas con alguien y puedes hacerlo al interior o al exterior, ¿no? Entonces les voy a enseñar unos datos de estudios se llama de rastreo de contactos en Japón, ¿no? Donde al principio de la pandemia en Japón siguieron a gente que se había contagiado y que ya se había reunido con otros. Y entonces vieron, bueno, esos con los que ya se habían reunido antes de saber que estaban enfermos, ¿se habían contagiado o no? ¿No? Entonces hay 22 personas que están contagiados y se reúnen con otros en interiores, mientras que hay 88 personas que están contagiados y se reúnen con otros al exterior. Y entonces se investiga a ver quién se contagia y quién no. Entonces, de los 22 en interiores, 6 no contagian a nadie y 16 sí que contagian, ¿no? Mientras que de 88 en exteriores, 77 no contagian a nadie y 11 contagian a alguien, ¿no? Entonces se ve una diferencia tremenda. Es posible encontrarse con alguien contagiado en el exterior y contagiarse, pero es mucho más difícil. Es mucho más fácil contagiarse en interiores, ¿no? Y además, cuando se ve a cuánta gente contagian, pues en exteriores pues es sobre todo a uno, llega a ser 2. En interiores, sin embargo, pues se ve, como les decía, se empiezan a ver casos con 9, con 12, donde una persona ya contagia a mucha gente, ¿no? Estos casos de superpropagación, ¿no? Entonces, pues una cosa importante es hacer todo lo que podamos al exterior, ¿no? Aunque haga frío, pues si hay que reunirse con nuestros padres o con alguien, pues un día que haga sol, al exterior, al mediodía, hacer todo lo posible para hacer todo lo que se pueda al exterior, ¿no? Y evitar el interior, porque simplemente en el interior estamos en una caja donde estamos compartiendo el aire. Las paredes, el techo, el suelo es como una caja que hacen que el aire no se cambie, ¿no? Y que respiremos más de este aire que sale de otras personas. Y entonces, pues la última cosa que les voy a decir, de cómo se propaga, pues es el ejemplo del caso del coro, que es este caso
que pasó el 10 de marzo. Es un ensayo de un coro de Washington donde se juntan a ensayar en una iglesia y están cantando, pues llegan allí. Es un coro que no, digamos, no es gente que se vea sino que simplemente viven en una zona muy amplia, llegan todos en coche, en carro, y llegan y justo a tiempo se ponen a cantar, cantan, luego tienen 10 minutos de pausa donde van al baño y agarran alguna naranja, una cosa así, luego cantan y ya se ha hecho tarde y se van, ¿no? Entonces, esto que tiene una gran estructura, no es a lo mejor como haríamos los latinos, que hubiéramos estado hablando media hora antes y después tal, sino como son muy disciplinados y entonces esto ayuda mucho a saber cómo se contagiaron y no. Y es el caso, yo creo, el más claro de la pandemia. Y esto lo hemos publicado en un artículo, vamos, pero se lo cuento rápidamente, ¿no? Entonces, luego se sabe que pues, se había juntado 2 horas y media. Luego se supo que había una persona que no se encontraba muy bien y que estaba infectada, ¿no? Que no lo sabía, era muy al principio donde no sabían todavía. Y se infectan 52, incluyendo gente que estaba 13 metros, o cuánto es eso, 35 pies por detrás de la persona infectada, ¿no? Y todo el mundo, tanto la Agencia de Salud Pública del condado como los miembros del coro, todos están de acuerdo que se infectaron en ese ensayo, ¿no? Que no se habían visto en otros sitios, que se tuvieron que infectar allí, ¿no? Y entonces, pues, se investiga, ¿podrían ser las superficies? Pues se sabe que las superficies transmiten mal, ¿no? Como ya nos dice la CDC, pero además, en aquel momento, pues había, es al principio de la pandemia, sí sabían que estaba la enfermedad en Seattle, que está cerca de allí, y se hacía mucho énfasis en las superficies, entonces nadie toca a nadie, nadie se da la mano, nadie se da besos, nadie se da abrazos, tienen gel hidroalcohólico y se ponen el gel en las manos, las puertas están abiertas, entonces tienen mucho cuidado con las superficies, ¿no? Y la persona que estaba enferma, porque no se encuentra muy bien, no toca nada, solo va a un baño y entonces a ese baño solo van otras 3 personas. Entonces ahí no se puede infectar nadie más, ¿no? Luego, pues la otra cosa, ¿podrían ser estas gotas proyectiles? Pues la persona que está infectada no habla con nadie porque no se encuentra bien. Y las otras personas, pues hablan con 2 o 3 personas de media en el periodo este de intermedio, y la persona que está enferma no tiene a nadie delante, entonces aunque estuviera, digamos, al cantar se le escape alguna de estas gotas, no le caen a nadie, caen al suelo, ¿no? Entonces es imposible que se infecten de esta manera, ¿no? Y sin embargo por el aire es muy fácil de explicar, porque están en una habitación que estaba mal ventilada porque hacía frío, no se había puesto en marcha el sistema de calefacción, porque luego, bueno, se ponía al principio, pero luego ya cuando empiezan a cantar, el propio calor de la gente hace que no se encienda más y no ventile, ¿no? Entonces el aire está ahí atrapado, están todos respirando el mismo aire mucho tiempo y es muy fácil explicarlo de esta manera, ¿no? Y bueno, este es un ejemplo que les cuento y hay muchísimos ejemplos que los habrán visto en el restaurante de China, no sé qué, en la prensa que se han estudiado. Todos los que se han estudiado son así, todos apuntan a que fue compartir el aire en un sitio cerrado, cómo se contagió mucha gente, y no hay ninguno que digas, no, es que se contagiaron por las superficies o por estos proyectiles, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con los proyectiles y que nadie te tosa en la cara, no, estos sí es peligroso y te dan. Pero vamos, lo que hay que tener más cuidado es con compartir el aire, ¿no? Lo que nos estamos infectando al compartir el aire que está exhalando a otras personas, ¿no? Y a ver, entonces, bueno, pues entonces, ¿qué hay que hacer? ¿No? Pues espero que ahora esto va a estar bastante claro por lo que ya les he explicado. Les he explicado cómo nos contagiamos, pues para evitar cómo contagiarnos, pues hay una serie de cosas que evitar y de cosas que hacer, ¿no? Y en este enlace, luego les paso por el chat el enlace, hay una versión también en español de esto, ¿no? O sea, ¿qué hay que evitar? Pues ir a sitios cerrados donde haya mucha gente, donde haya poca ventilación, donde el aire no se esté renovando con aire de afuera. Hay que evitar si la gente no mantiene la distancia, si hay alguien sin mascarillas allá, si es mucho tiempo, porque cuando más tiempo más respiras, si son actividades que respiras muy fuerte, como en un gimnasio, como hacer ejercicio. Y también una cosa que no he explicado hasta ahora, pero que es importante es al hablar o sobre todo al cantar o al gritar, salen a nosotros mucho más virus, ¿no? ¿Por qué? O sea, incluso al respirar salen algunos, ¿no? Pero al hablar salen como 10 veces más y al gritar o al cantar fuerte como 50 veces más. Entonces, ¿dónde se ven muchos casos de superpropagación? En coros donde cantan sin mascarilla, o en gimnasios donde respiran muy fuerte, o en bares donde la música está muy alta y la gente grita,
cosas así, donde no se ven en un cine, donde está todo el mundo callado, o en una biblioteca, donde también está la gente callada. Ahí, que yo sepa, no se ha descubierto ningún caso de mucho contagio, ¿no? Entonces, sobre todo, ¿qué es el sitio más peligroso que nos podemos imaginar? Pues un sitio cerrado, pequeño, con mucha gente, mucho tiempo, sin mascarilla, hablando fuerte. Ya no se lo puedes poner como una cena de Navidad o una cosa así, pero ya no se lo puedes poner más fácil al virus. Estás haciendo todo lo posible por contagiarte, ¿no? Si hay alguien contagiado. Entonces, ¿qué sí que hay que hacer? Pues hacer cosas al aire libre en lo posible, siempre llevar una mascarilla bien ajustada, como diré, y tratar de ventilar en lo posible, ¿no? Estas son las cosas, pues que al salir el virus de la gente, como esté muy invisible, ir echándolo afuera, que no pueda penetrar la mascarilla en lo posible y pues ir al exterior donde si estás con un fumador al exterior, pues el humo se dispersa mucho más rápido, ¿no? Esto es lo que hay que hacer para evitar contagiarse. Entonces, bueno, la gente dice es que hace mucho frío para hacer cosas al exterior. Bueno, es verdad, ¿no? Estamos en Colorado, hace frío, pero hay que recordar, por ejemplo, esto es en Nueva York en 1910, esto salió hace poco en el New York Times, que en Nueva York y en Boston, la epidemia de tuberculosis de 1910, hicieron muchas escuelas todo el invierno afuera. Oiga, en Nueva York hace tanto frío como en Colorado. Y no solo no les fue mal, sino que a los niños les fue bien. O sea, y si leen estos artículos, pues ahí dicen que había niños que habían perdido el interés en la vida y que al estar haciendo clases al aire libre lo hicieron mejor. Entonces, bueno, es difícil, pero si se puede, todo lo que se pueda, si la tercera parte o la mitad de las cosas las podemos hacer al aire libre, o los días que hace mejor tiempo, o los días, o el tiempo de mediodía, esto es muy útil, ¿no? Luego, otra cosa, pues para ventilar quiere decir abrir las ventanas, ¿no? O sea, si hay que hacer cosas en el interior, pues hay que abrir las ventanas. ¿Qué pasa? Que si abres las ventanas de par en par, hace mucho frío, ¿no? Entonces hay un truco que yo no conocía y que lo hemos descubierto y lo estamos promocionando mucho con la pandemia, ¿no? Que es medir el dióxido de carbono. Entonces, y se puede medir con un aparato como el que sale ahí. Entonces, el dióxido de carbono es un gas que sale de nosotros. Cuando comemos, pues comemos hidratos de carbono, proteínas y grasa, que son compuestos que tienen carbono, y con el oxígeno del aire respiramos y nuestro metabolismo, digamos, va quemando ese combustible que nos comemos y sale de nosotros dióxido de carbono, CO2 y agua, ¿no? Entonces, si estás en un sitio al exterior, pues hay como 400 partes por millón. De cada millón de moléculas del aire, 400 son de CO2 y este número sube y por eso pasa el cambio climático, pero bueno, eso es una cosa para otro día. Pero entonces, ¿qué pasa en un sitio donde estamos humanos en un sitio cerrado? Pues que sube mucho, ¿no? Aquí nos fuimos mi mujer, mi hijo y yo conduciendo desde Boulder hasta Netherlands, ¿no? Y teníamos el coche, digamos, cerrado y con el aire recirculando, y en vez de tener 400 teníamos 4000. Esto quiere decir que el aire que estábamos respirando, el 10% del aire que estábamos respirando lo estábamos respirando por segunda vez, ¿no? Entonces, bueno, es mi mujer y mi hijo y estamos en la misma burbuja, pero si estás compartiendo un coche con otra persona, pues esto es peligroso, porque cualquier virus que está saliendo de esa persona lo está respirando mucho y le estás dando muchas oportunidades de contagiar, ¿no? Entonces, esto es, claro, uno piensa en un coche, un carro, es una habitación muy pequeña y si no ventilas, muy bien sellada, ¿no? Y el aire se acumula, ¿no? El aire que expiramos, ¿no? Sin embargo, pues todo lo que tuve que hacer era este botón de recircular el aire, darle a que no recirculase, que viniese aire de afuera y al cabo de 20 minutos bajó a un número mucho más bajo, ¿no? De 795, ¿no? Y esto ya es mucho más seguro. Lo que estamos diciendo es que los científicos es que este número se debería mantener debajo de unas 700, si es posible, cuando estás compartiendo el aire con otras personas, ¿no? Entonces, hay medidores pues, como ese que les enseño, lo tengo aquí, ¿no? Que valen pues los que funcionan valen entre 100 y 200 dólares, ¿no? Entonces, no es una cosa que nos podamos todos comprar uno, pero es una cosa que una asociación, una escuela puede tener uno y compartirlo, ¿no? Se lo puede uno permitir y funciona muy bien y miden cada minuto, ¿no? Y pueden ver aquí que dice ahora 945, pues hay un cierto aire porque es el mío solo, entonces no me preocupa que sea más de 700, pero si estuviera en un sitio compartiendo el aire ya me empezaría a preocupar, ¿no? Pero si uno mide, muchos compañeros están midiendo en escuelas, en consultas de médicos, en hospitales, y ven muy fácilmente 2000, 3000, 4000, 5000, ¿no?
y eso es muy peligroso, ¿no? Entonces, y por ejemplo, le he prestado uno de estos a la maestra de la escuela de mi hijo, aquí en Uni Hill, en Boulder, y me decía que precisamente se daban cuenta que podían abrir las ventanas un poquito sin tener que abrirlas demasiado y que podían tener buena ventilación sin pasar mucho frío, ¿no? Y esto es un ejemplo, este es un ejemplo en España donde hicieron lo mismo, ¿no? Y se ve cuál es el CO2 y entonces se ve, aquí es cuando llegan los niños, son 2 días diferentes, los 2 colores, ¿no? Y 700 es lo que le digo que hay que estar más o menos a eso por debajo. Entonces, un día pues abren las ventanas, 3 ventanas, 15 centímetros. Pues 3 ventanas, ¿cuánto es eso? Pues como 6 o 7 pulgadas, ¿no? Una cosa así. 3 ventanas, una distancia así, que no es mucho, ¿no? Y entonces, con esto ya se está ventilando lo suficiente, ¿no? Mientras que no está aquí, pero cuando no ventilaban llegaban a 3000, ¿no? Otro día, en vez de 6 pulgadas, abren 3 pulgadas y entonces empieza a no ser suficiente, ¿no? Entonces, para esto sirve medir el CO2. Y bueno, le presté a Marda, que es uno de los organizadores de la charla anterior, le presté uno de estos medidores y ella me dijo que lo iba a compartir, entonces si les interesa lo pueden compartir con ella o tal vez yo les podría también regalar alguno más y lo pueden ustedes compartir entre ustedes para aprender, ¿no? Porque además es esto que no hace falta, digamos, gastarse $200 y ya tengo el mío y es mío para siempre. No, es que hoy lo tengo yo y mañana se lo presta tal y se puede compartir muy bien y es muy, muy útil, ¿no? Y vamos, estamos esperando la CDC y la OMS nos están pidiendo información de esto, pero todavía no los recomiendan, ¿no? Pero vamos, yo creo que los recomendarán dentro de poco. José Luis, yo tengo una pregunta. Sí. Entonces, por ejemplo, si compráramos un par de medidores de CO2, uno lo puede tener en casa para aprender cómo funciona y luego se lo pasa a otra persona para aprender cómo funciona y ya no hace falta que estemos midiendo el CO2 constantemente, porque ya sabemos, ¿no? Que con abrir las ventanas esto o todo eso, ¿a eso te refieres? Es que yo no he entendido muy bien, no me quedó muy claro. Sí, sí. Bueno, en casa, si estás con gente con la que ya convives y que no tienes miedo de que te contagien, entonces simplemente lo usas para aprender, ¿no? Como yo, pues para ver. Y lo que te sueles dar cuenta es que muchas casas están muy bien selladas y este número sube bastante, ¿no? Si estás en casa y compartes el aire con alguien que tiene un trabajo de riesgo y tal, entonces pues sería conveniente hacer esto, abrir un poco las ventanas de manera que mantienes este número por debajo de tal. Pero sobre todo es para sitios que compartimos el aire, para escuelas, para negocios, para restaurantes, para, bueno, ahora no sé lo que está abierto y cerrado, ¿no? Pero, o para reuniones con amigos, o para reuniones familiares, o para sitios donde estamos compartiendo el aire con gente que no son de nuestra burbuja, ¿no? Entonces, cuando digo de compartir, pues por ejemplo, la escuela de mi hijo, ¿no? Pues una vez que ya lo han medido un día o dos, pues ya saben que un día normal que no hace mucho viento hay que abrir las ventanas así, ¿no? Y pones una marca en la ventana y ya está. Entonces, pues ahora me dijo la profesora que lo había medido en su escuela y ahora se lo había dejado a la de 4º grado y luego se lo iban a pasar a la de 2º grado y no sé qué. Entonces, en un día más o menos vas aprendiendo y lo vas circulando, ¿no? Entonces, no hace falta que la escuela que tiene, yo qué sé, 30 salones compre 30 medidores y se gaste $6.000, sino que con $200 es suficiente, ¿no? 150 lo que valga, ¿no? Perdón, tengo otra pregunta. Ahora que van a empezar los niños que vuelven a la escuela de nuevo, ¿esta información la saben los directores de las escuelas? No sé si tú has hablado con Boulder Valley School District o algo así. Hemos hablado con ellos y han hablado con ellos también mis compañeros. La verdad que no, la verdad, he hablado más con Uni Hill. Bueno, sí que nos han ido haciendo caso. Si vieron el boletín que pasaron hace poco, hace un par de días, pues decían que habían puesto filtros EPA, que son filtros para filtrar el virus del aire y que habían mejorado la ventilación y tal. Lo que creo que no están haciendo todavía es lo de los medidores de CO2 y sí que sería bueno explicárselo, pero no he hablado yo con ellos muy recientemente. Porque hemos ido hablando con ellos y al principio estaban muy confundidos, muy resistentes y ahora veo que van haciendo más cosas, pero no he tratado de hablar con ellos muy recientemente. Pero vamos, lo que estamos haciendo, pero en muchos sitios estoy trabajando mucho con España, con América Latina, con Australia, con diferentes países
Y muchas veces las autoridades se resisten porque, bueno, primero porque no lo entienden, segundo porque si admiten que son útiles los tienen que comprar y entonces se resisten, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo lo llaman algunos las guerrillas del CO2. Es que, digamos, las asociaciones cívicas o la gente se consigue su propio medidor. Yo he regalado más de 40 de estos. Bueno, entre yo y sacamos dinero y tal, pues hemos regalado unos 40 y hemos mandado a Chile, Argentina, México, algunos aquí en España, tal. Y la idea es que lo que le decimos a la gente es que luego haga público los resultados, ¿no? Que si va al supermercado, si va al médico y tal, y mucha gente si miran en Twitter con el hashtag que es COVID CO2 todo junto, pueden ver muchísimos ejemplos, muchos de ellos en español, de gente que va a diferentes sitios y va poniendo lo que va viendo, ¿no? Y entonces es una forma como de poner a las autoridades, obligar un poco a que se pongan las pilas, ¿no? Pero está un poco verde. Por esta razón que les decía al principio de que la CDC y la OMS todavía no admiten mucho esto de que el contagio va por el aire, entonces sí que admiten que puede ser, pero piensan que no es muy importante y no sé qué, entonces esto crea mucha confusión, ¿no? Bueno, con la CDC también había una cosa bueno, ya saben, los líos políticos que hay, pues la CDC la tenían un poco bloqueada de decir lo que pensaban, ¿no? Entonces, en realidad, hemos hablado con ellos y sí que parece que están de acuerdo con nosotros, pero no lo podían decir muy claramente, ¿no? ¿Algo más del CO2? Pero bueno, ¿para qué sirve el CO2? Para ventilar bien cuando estamos compartiendo el aire, ¿no? Con gente con la que podría tener el virus, ¿vale? O sea, claro, mejor no compartir el aire, mejor no ir adentro, mejor reunirse al exterior con distancia y con mascarilla, mejor, pero si es una situación como una escuela que tienes que estar un cierto número, o tu trabajo es así, que tú tienes un trabajo en un supermercado, en una oficina donde es que tienes que estar adentro porque no hay otra, pues entonces es cuando sirve esto, ¿no? Vale, pues por decir un par de cosas más. Otra cosa que se ha dicho muy mal es con las mascarillas. Pues la mascarilla tiene dos cosas, ¿no? Para que te sirva para proteger. Una es la calidad de la tela de la mascarilla y la otra es el ajuste, ¿no? Y entonces esto se relaciona con lo que decía antes. Si a ti vienen estos proyectiles, entonces tú tienes una tela colgando de cualquier tipo delante de la cara y eso es suficiente, ¿no? Pero si tú estás tratando de usar esta tela como un filtro para que el humo pase por allí, digamos, este humo invisible pase por allí y al pasar por la tela, digamos, el virus se quede en la tela, el aire tiene que pasar por la tela. Si tú tienes la mascarilla y tienes un agujero aquí o tienes un agujero aquí, el aire pasa por ahí. Hay un compañero en Alemania que ha hecho medidas y dice, si tú tienes el tamaño de la mascarilla y hay un agujero que es el 2% del área de la mascarilla, una cosa pequeñísima, ¿no? Así. Por ahí pasa la mitad del aire, porque al aire le cuesta mucho menos esfuerzo ir por los agujeros que ir por la tela, ¿no? Entonces esto es un estudio que ha hecho una compañera de Holanda, donde le ponen a un maniquí del que está saliendo, digamos, un humo, le ponen una mascarilla mal puesta y se ve que todo el aire sale por aquí. Porque al aire le cuesta menos trabajo salir por ahí, ¿no? Y luego le ponen una de estas N95, que se supone que son las mejores y tal, pero no se la ajustan bien aquí en la nariz con los hierros estos, y entonces también se escapa por ahí, ¿no? Y luego le ponen al maniquí una máscara de tela de varias capas, pero que es más grande, ven que es más grande que estas, y le ajusta mucho mejor. Y con esta no se ve nada, ¿no? Que salga, ¿no? Entonces, esto es una cosa que si se acuerdan de una cosa es, vayan al espejo y miren de las mascarillas que tienen cuál se ajusta mejor y cuál se ajusta bien, ¿no? Y cuál es de mejor calidad y tal. Entonces, porque se ve mucha gente que lleva como una bandana o cosas con agujeros o como una tela de camiseta, pero que casi puedes ver pasar la luz por ahí. Esto sirve de poco, ¿no? Toda mascarilla sirve de algo, pero yo les diría sobre todo para protegerse ustedes, pues el tiempo que vayan a pasar en sitios interiores de riesgo, que tienen que ir al médico o su trabajo, lo que sea, pues asegurarse de que tienen la mejor mascarilla que puedan y lo mejor ajustada que puedan, ¿no? Porque... José Luis, hay un par de preguntas. Sí, dime. Mira, la primera pregunta es, ¿de qué tamaño tienen que ser los lugares o qué tamaño es el ideal para medir con el aparato de CO2? O sea, me imagino que no será lo mismo un aula pequeña que una nave grande como King Supers, ¿o no? No es igual. El riesgo se corresponde con el CO2. Entonces,
lo que sí es cierto que para subir el CO2 al mismo nivel en King Supers hace falta más gente que en una aula pequeña, ¿no? Entonces, es más fácil que una aula pequeña sea peligrosa que King Super sea peligroso, pero pues hay compañeros que están midiendo, por ejemplo, en España en supermercados que son walking supers y algunos están bien ventilados y otros están muy mal ventilados, ¿no? O Y sea, no que lo depende de sabes la y ventilación, no del tamaño del espacio. el tamaño también influye, pero también, ¿sabes? Si tú tienes en King Super, si no ventilas bien, acaba subiendo, ¿no? Entonces, sí, el sitio, cuanto más pequeño es y menos ventilación hay, más peligroso es. Entonces, casi lo más peligroso es, como lo decías, un carro. Un carro cerrado donde no tienes aire que entre de afuera, que un Uber o un taxi o tal, eso porque es una cantidad de aire muy pequeña, ¿no? Un aula es más grande, un King Supers es más grande, ¿no? Pero también depende de cuánta gente hay y cuánto tiempo se pasa, ¿no? Entonces, por eso, porque todas esas cosas al final son confusas, al final cuánto virus hay se corresponde con esto, ¿no? De manera aproximada, ¿no? Luego los Sí. científicos hay muchos detalles, pero de manera aproximada esto te dice más o menos cuánto virus puede haber allí, ¿no? La siguiente pregunta que tenemos es, ¿cuándo podemos reunirnos con gente que ha pasado la COVID pero que no se hacen PCRs una vez que han hecho su cuarentena? Buena pregunta. Si lo han pasado, lo que suelen decir es un par de semanas, ¿no? O sea, de cuando ya han dejado de tener síntomas y ya se les ha pasado, pues esperar como un par de semanas, una cosa así. Hay gente que igual le dice menos, pero lo que pasa es que esto varía, ¿no? O sea, la cantidad de virus que sale de una persona es muy alta, sobre todo justo antes de tener síntomas, ¿no? El problema por lo que estamos en una pandemia es porque la gente que no sabe que está enferma contagia mucho, son los que más contagian, ¿no? Entonces hay gente que se encuentra muy bien, que va a la oficina, al médico, al taxi y tal, y está contagiando, pero no lo sabe porque ellos no tienen ningún síntoma, ¿no? Una vez que empiezas a tener síntomas, el primer día también contagias mucho. Y luego ya pasas a contagiar menos, ¿no? Pero varía con la gente. Hay gente que sigue contagiando tal. Entonces, pues eso, yo diría por lo menos una semana, mejor 2 semanas si se puede, ¿no? Y luego, pues, si te tienes que reunir con alguien que tenga COVID o no, lo mejor es, si tú te reúnes al exterior a 6 pies de distancia y con la mascarilla bien puesta, esto es casi imposible contagiarse, ¿no? Muy bien. Diría, siempre reunirse en esa situación. La siguiente pregunta es, ¿qué riesgos hay al hacer un viaje en avión? Acabo de venir de España el domingo. El martes me hice la prueba del COVID y he dado positivo. Pues, bueno, claro, uno se puede contagiar en muchos sitios, ¿no? No solo en el avión. A ver. Pues esto es un viaje en avión de España a Holanda, ¿no? Y entonces, esta gráfica es, en función del tiempo, no se ve aquí, no se ve la hora, pero es un viaje de 6 horas, ¿no? Y entonces esto nos dice cuánto CO2 hay, les he dicho que pues 700, que es como así, es lo que es más seguro y cuando sube, entonces, ¿qué se ve en este viaje en particular, ¿no? Va en el autobús del aeropuerto y va en la terminal y esos están bien ventilados, ¿no? La terminal es muy grande, había poca gente. Llegan al embarque en el avión. El embarque del avión sube mucho en el túnel. Cuando tú estás en este túnel entre la sala de espera y el avión, eso no tiene ventilación, ahí estás atrapado, ¿no? Y si hay mucha gente ahí, pues estás respirando eso, el aire de otras personas. Luego entras al avión y el avión deberían poner en marcha la ventilación cuando entre la gente, pero muchas veces no lo hacen. La ventilación solo la notas cuando encienden los motores, ¿no? Entonces es este periodo que estás respirando mucho aire de otros, ¿no? Y luego va bajando y durante el vuelo está bien ventilado. Luego aquí llega, sale al exterior, va por un tren, tal. Entonces, hay diferentes casos, pero se ven cosas así, ¿no? Entonces, en los aviones se suele ver que cuando se contagia a la gente, pues también suele ser si tienes a alguien cerca que está contagiado y al quitarse la mascarilla para comer y cosas así. Entonces, lo que recomendamos es que no den de comer, ¿no? O que no den de comer a todo el mundo al mismo tiempo, ¿no? Para que el de al lado no se quite la mascarilla a la vez que te la quitas tú, ¿no? Pero vamos, no es el sitio más peligroso, porque sí tienen un sistema de ventilación bastante bueno, pero sí hay contagios. Pero bueno, luego además eso como muestra esto, que no es solo el contagio, o digamos, no es solo el tiempo del avión, sino que a lo mejor es que para ir en un viaje pues vas
vas en un carro y luego coges un bus y luego un tren y luego estás en el aeropuerto y luego vas tal y luego haces el transbordo y luego tal. Entonces hay muchas oportunidades. Entonces hay que ir pensando, pues, hay que ir huyendo lo más que se pueda de estar cerca, de mantener la distancia, llevar la mascarilla, evitar de cuando la gente no lleva la mascarilla y todas estas cosas, ¿no? Gracias. La siguiente pregunta es, ¿qué sucede cuando usamos la mascarilla más de 5 horas? ¿Respiramos nuestro propio dióxido? No, no. Esto es un bulo, una desinformación, porque la mascarilla, la cantidad de aire que hay entre la mascarilla y la cara es muy pequeña comparado con la cantidad de aire que respiramos, ¿no? Entonces, la cantidad de CO2 que se queda atrapada y vuelves a respirar es muy pequeña. Esto no, ya hay artículos científicos, se ha medido, y además es como cuando, digamos, si respiras un poquito más de CO2 que se queda atrapado, pues es como cuando estás haciendo ejercicio. El cuerpo se da cuenta que necesita un poco más de aire y respiras un poquito más deprisa, pero ni te das cuenta, ¿no? Entonces esto no, uno puede llevar, con tal que sea una mascarilla, digamos, normal, que esté bien diseñada y tal, hombre, claro que te cansas, ¿no? Y es incómodo y tal, pero se pueden llevar muchas horas, ¿no? Y los sanitarios muchas veces las llevan 12 horas puestas y vamos, están estresados, pero no por el CO2. Gracias. Una pregunta, ¿hay que ponerle filtros a las mascarillas? A las de, a ver, ¿A las de tela? a las de tela, pues, a ver, las de tela que mejor funcionan son las de 3 capas. O sea, porque hay algunas de tela, una camiseta o algo así de una capa, eso no funciona, siempre hace algo, ¿no? Pero no funciona muy bien. Las que funcionan bien son las de 3 capas, que las dos capas de afuera son de un tipo y la capa del medio es de otro. Entonces, a veces hay unas que venden que las capas de afuera son de algodón y la capa del medio es de poliéster. O hay algunas que venden que se le pone un filtro por el medio de las 2 capas, ¿no? Entonces, esto ayuda mucho. Y las que son de así, bien hechas de 3 capas, son casi igual de buenas que las N95. O sea, hay un compañero en Colorado State, en Fort Collins, que las está probando y lo ven, ¿no? Entonces, de tela hay una gran diferencia, pues eso, una bandana o una cosa así, pues que filtra el 10 o el 20%, a estas otras mascarillas de tela de 3 capas o con un filtro que filtran el 95%, ¿no? Wow. Ha habido algunas personas que han entrado un poquito tarde, entonces te voy a leer esta pregunta. ¿Qué tanto se puede contagiar por la ropa? Si se contamina una prenda de ropa, ¿cuánto puede vivir el virus en ella y mientras puede contagiar? ¿Tenemos que seguir desinfectando todo lo que traemos a la casa? No, esto es lo que hemos dicho al principio. Simplemente hay que lavarse las manos. Es difícil contagiarse por superficies y hace 6 meses que lo dice la CDC. Entonces, es posible teóricamente que tú tengas el virus aquí, te tocas y luego tocas el ojo, pero si tú te vas lavando las manos y tienes cuidado de no tocarte los ojos, la nariz y la boca, pues está bien. Si trabajas en un hospital, pues entonces yo sí lavaría la ropa. O si trabajas en un sitio que estás en contacto próximo con mucha gente y tal, pues no es mala idea. Pero vamos, por abundancia de precaución, como dicen aquí, ¿no? Yo no diría que esto es importante. Gracias. He visto que hay gente en los hospitales que protegen las N95 con una mascarilla quirúrgica. ¿Sirve de algo? Vi que también lo hacía Biden. La verdad, esto es una exageración. Si uno tiene una N95, lo mucho más importante que eso es ajustársela bien, ¿no? Porque si te pones una quirúrgica encima del 95, el aire le cuesta mucho ya pasar por esos 2 filtros y cualquier huequito que tengas en la N95 va a pasar más bien el aire por allí. Entonces, lo que hay que hacer es ponerse una mascarilla que sea de calidad suficiente y ajustársela bien, ¿no? En los hospitales lo hacen por otra razón, porque te puede toser alguien en la cara, estás con gente enferma en lo de COVID y te tosen, ¿no? Entonces, lo hacen para que la N95 no se manche, ¿no? Y entonces llevan la quirúrgica fuera, entonces luego tiran la quirúrgica y la N95, que hay pocas, les dura más tiempo, ¿no? Pero así yo diría salvo ocupaciones de muy alto riesgo así, yo diría que no es necesario, ¿no? ¿Cómo se llama el aparato para medir el dióxido de carbono y dónde lo podemos comprar? A ver, pues... está aquí. A ver, pues son unos sensores y luego les pongo el enlace.
porque con los españoles hemos estado probando muchos sensores de CO2. Si ustedes van a Amazon.com, por ejemplo, y buscan sensores de CO2, el problema es que les van a salir unos por 20 o 30 dólares y esos no funcionan. Entonces, los que sí funcionan son estos que se llaman NDIR. Es infrarrojo no dispersivo. Estos miden el CO2 de verdad, los otros no, ¿no? Entonces, y van a ver que valen como entre 100 y 200 dólares. Este que les estoy enseñando es el mejor con gran diferencia. Sobre todo para compartir, ¿no? O sea, si una persona va a comprarse uno para tenerlo ella solo por alguna razón, lo que sea, pues entonces diría, bueno, pues con los de 100 dólares es suficiente, ¿no? Por ahorrar un poco. Pero si van a tener uno para compartirlo en una asociación y tal, les recomiendo este que se llama, no sé si lo ven ahí, el Aranet 4, ¿no? Y hay un distribuidor en Colorado que está en Aurora. Y estos valen como 200, pero estos son muy útiles porque miden cada un minuto, porque son muy pequeños, porque las baterías duran 2 años, las de otros duran un día, y porque es muy fácil de compartir y porque se conectan con el teléfono y te hacen la gráfica en el teléfono, entonces es muy fácil. Tú puedes tenerlo, ir a la escuela y con que vayas apuntando dónde estás en cada sitio, entonces les recomendaría mucho este. Y como les decía, Marda tiene uno y si ustedes lo van a usar y compartir, yo les puedo regalar otro, ¿vale? Y les puedo dar el contacto donde se pueden conseguir más. José, voy a aprovechar que estás hablando de eso y escuché cuando empezabas la reunión que has repartido mucho y que inclusive a lo mejor nos podías repartir, digo, donarnos uno al Centro Amistad. Bueno, eso no sé si pueda, si no, bueno, igual sí. no podemos esforzarnos para comprarlos, pero digo esto porque tenemos un grupo como de 10 promotoras de salud que podrían usarlo y enseñarle a la gente esto que nos estás diciendo bajo este aparatito. De acuerdo. Vamos, de hecho, tengo este que se lo puedo regalar y ya me compraré yo otro. Díganme, simplemente díganme después al final a dónde se lo llevo o si puede venir alguien aquí a buscarlo y se lo pueden llevar y es fácil de usar, ¿vale? Muchísimas gracias. Y les puedo explicar. Y si necesitan más, yo les puedo conseguir cómo conseguirlos, ¿no? Entonces, pues eso es. Yo la verdad que pues llevo tiempo, como les digo, tratando de comunicar, digamos, a la gente cómo protegerse. Y he tratado otras cosas, pero al final eran todas muy confusas, ¿no? Pues tratando, a mí me parecían sencillas y luego me di cuenta, no, es que esto es difícil de entender para la gente y tal. Esto me parece muy factible, ¿no? Y como les digo, hay mucha gente haciéndolo en muchos países y la gente lo entiende bastante rápido. Pues hombre, hay que acostumbrarse un poco, ¿no? Y hay que leer, hay un documento que les puedo, en las preguntas frecuentes, si van a ese documento de las preguntas frecuentes, en la sección 9 que la he escrito yo, ahí explica exactamente todo lo del CO2 en detalle, ¿no? Y lo pueden leer, son como 3 o 4 páginas y ahí les explica lo que hay que saber, ¿no? Y, claro, sí que requiere un poquito de esfuerzo, pero no es muy confuso. Y casi todo el mundo que solo hace falta tener la intención y la gente aprende, ¿no? Gracias. Quiero estar consciente sobre el tiempo. Nos quedan como 8 minutos y hay algunas otras preguntas. Leticia, ¿quisieras continuar con las preguntas? Querría decirles una cosa más. Y yo puedo quedarme un poco más si hay más preguntas, pero quería que no se me escapase decirles una cosa. Les he dicho lo de la ventilación, las mascarillas. Luego, pues el volumen de hablar, bueno, ya se lo he dicho antes, cuanto más fuerte uno habla, más virus sale, ¿no? Y esto es, digamos, cuánta gente se contagia según los decibelios de hablar. Entonces, cuanto más decibelios, más nos contagiamos, ¿no? Entonces hay que hablar más bajito, bajar la música para que no haya que gritar, este tipo de cosas, ¿no? Y la otra cosa que les quería decir es esto de los filtros, ¿no? O sea, una forma de quitar el virus del aire es que entre aire de afuera y que el aire que está afuera, que el aire que está afuera entre y que el aire que está dentro salga afuera y se lleve el virus afuera, ¿no? Entonces, una vez que está afuera ya, eso está muy diluido, es casi imposible contagiarse afuera, ¿no? Si no está lejos de otras personas, ¿no? El virus no va a venir de 1 kilómetro de alguien que... Esto no pasa, ¿no? Pero si uno está dentro y no se puede ventilar porque hace mucho frío, porque uno está en un sótano y en un basement y ahí no hay ventanas, o por la razón que sea, porque las ventanas no se abren, entonces lo que recomendamos los expertos es filtrar. Filtrar es, o sea, una mascarilla es un filtro que nos ponemos, que es una tela por la que los aerosoles, estas partículas con el virus pasan y se quedan ahí pegadas la mayoría, ¿no? Esto se puede hacer en nuestra cara y se puede hacer en una máquina.
si lo ponemos en nuestra cara, nosotros somos el ventilador que mueve el aire, ¿no? Y la mascarilla es donde se queda esto. Entonces, tú puedes comprar una caja que se llama un filtro EPA, que el aire tiene un ventilador que toma el aire de la habitación, pasa por el filtro, el virus ahí se queda y ahí se muere y sale aire limpio. Esto funciona muy bien, ¿no? Y es lo que les decía, que el distrito de Boulder han dicho ahora que han puesto en todas las clases y en todos los comedores. Esto es uno que hace unos meses regalé yo a Uni Hill varios, y lo que pasa, funciona muy bien, pero tienen que ser del tamaño suficiente, ¿no? O sea, porque hay veces que hay gente que compra uno muy pequeñito para una habitación muy grande, esto no me sirve un poquito, ¿no? Pero si es una habitación con mucha gente tal, pues se convierte en cientos de dólares, ¿no? Y se convierte Entiendo que ya tienen la vacuna. Ya llegó a la clínica. ¿Aquí? Sí. Sí, Ya ya me llegaron. Yo estoy en... Vale. Y entonces, pero lo que pasa es que hay otra cosa que se puede hacer con materiales del Home Depot o del Lowe's y que vale la décima parte y funciona igual de bien, que es hacerlo de esta manera. Uno agarra un ventilador de caja, de los de no pasar calor, y le pega con cinta, con duct tape o con alguna manera un filtro de los que ponemos en el furnace, en el aire acondicionado, tal, ¿no? Y simplemente hay que pues, poner aquí a veces duct tape o algo así para que el aire realmente que empuja el ventilador pase por el filtro, ¿no? Pero hay compañeros míos que todos están investigando, funciona muy bien y cuesta muchísimo. Esto cuesta 500 y esto hace lo mismo y cuesta 50, ¿no? Entonces yo les diría, en sitios, en un comercio, en una oficina, en una tal, donde es demasiado comprar un cacharro que vale 500, pero uno se puede permitir 50, esto está, si viene alguien que está infectado, está quitando el virus del aire, ¿no? Entonces es una cosa muy factible y eso, hay mucha gente que lo recomienda, ¿no? Y hay muchos test y tal, pero vamos, la cosa es que sea, pues, también tiene que ser del tamaño suficiente, ¿no? Entonces, claro, tiene que mover suficiente aire, ¿no? Si uno pone uno de estos en el aeropuerto, pues no va a ser suficiente, ¿no? Hay que poner más, ¿no? Depende de... Me parece que eso es todo lo que tenía. ¿Y qué más preguntas? Hay un par de preguntas más. Los niños que tienen problemas de asma, ¿qué tipo de mascarilla tienen que ponerse para poder ir a la escuela y hacer gimnasia y todo sin sufrir hipoxia? Con asma. Sí. Pero o problemas respiratorios. Sí, o sea... yo diría que tienes dos cosas, ¿no? Porque si... O sea, la gente con asma normalmente puede respirar bien excepto cuando tiene un ataque de asma, ¿no? Entonces yo diría, normalmente deberían llevar una buena mascarilla como todo el mundo, incluso mejor, porque la gente que tiene problemas respiratorios es la que si pilla la COVID le va peor. Entonces yo diría, y ese sería a lo mejor el tipo de niños que igual en este momento que hay tantos casos convendría a lo mejor no tenerlos en la escuela o si no, pues iban a ir con la mejor máscara posible. Si es un niño que estar con mascarilla le hace difícil respirar, me parece una situación de riesgo llevarlo a la escuela. Claro. Otra pregunta es, una persona que trabaja en la oficina, no tiene ventanas, si es una oficina pequeña, ¿se puede contagiar si se quita la mascarilla cuando está en la oficina, aunque esté sola en la oficina y solo sale cuando va a los salones de clase? Depende de cómo vaya el aire, ¿no? Si está sola en la oficina es más difícil. Este no es un virus muy contagioso, ¿no? Hay algunos otros virus y por eso hay tanto debate y tal, como el sarampión, measles, o que uno entra a una habitación y se va, uno que estaba contagiado, y luego viene alguien, como en una oficina, y luego viene alguien a esa oficina 2 horas más tarde y respira ese aire y se contagia, ¿no? Son virus muy, muy contagiosos. Este virus no es así. Tienes como que ayudarle, ¿no? ¿Cuándo se ven muchos contagios? En dos situaciones. Cuando la gente habla muy cerca sin distancia y sin mascarillas, o cuando la gente comparte el aire de una habitación mucho tiempo sin mascarillas, ¿no? Como en el coro, como tal, y que la gente lo sigue haciendo, ¿no? En los bares o en reuniones familiares y así, o en trabajos donde la gente se quita la mascarilla o la lleva mal puesta y tal y cual. Entonces, si uno está solo en su oficina, pues esto... Bueno, si yo, pues, sabe, cuando voy a la oficina me la dejo puesta, ¿no? Prefiero, ya me acostumbro, se me olvida que la llevo, pero si molesta mucho, pues se podría quitar en esa situación, ¿no?
Aquí hay una pregunta que dice, ¿cómo te podemos hacer llegar las mediciones? Y no entiendo muy bien a qué se refiere. El CO2, pues lo que estamos haciendo, y a ver si se lo puedo enseñar como unos ejemplos. Y también, ¿qué necesitas para la toma de muestra? Las mediciones son más útiles para ustedes. Yo le digo a la gente que... voy a enseñarles un momento. A ver, le digo a la gente que lo comparta porque es útil, digamos, para educarnos todos, ¿no? Pero, un momento, entonces les puedo enseñar algunos ejemplos. Como lo estamos haciendo, yo uso mucho Twitter, que es donde estamos más los científicos y tal. Les puedo... ¿Ahora están viendo mi pantalla o no? Sí. Sí, lo están viendo. Ah, vale. Pues si ven así con esto, ponen esta etiqueta de COVID CO2 y entonces es lo que estamos poniendo, ¿no? Y entonces se ven, bueno, hay diferentes casos. Hay gente que está construyendo cosas, pero por ejemplo este es un caso que alguien que dice, fui al supermercado, fui a diferentes supermercados, ¿no? Y esta señora en Irlanda está entrando y entonces ve, este supermercado tenía 1000, este supermercado tenía tal, este otro supermercado tal, y entonces va poniendo así. Esto no está muy bien explicado, ¿no? Pero es otra gente que está construyendo. Aquí hay gente que simplemente pone una foto y dice, fui a la farmacia, estos son los de Australia, las guerrillas del CO2. Fui a la farmacia y había 950 y sin embargo pusieron, se lo dije y pusieron no sé qué y bajó a 500, ¿no? Entonces estos son ejemplos de cómo se pueden poner, pero vamos, lo de ponerlo aquí es como para educarnos, ¿no? O sea, para que otra gente lo pueda ver y un poco también a veces para darle vergüenza a las autoridades y a, pues si sale muy alto en King Supers y tú lo pones en Twitter, King Supers no lo puede ignorar, ¿no? Entonces se van a poner a hacer cosas, ¿no? Mientras que si tú lo haces tú solo, pues esa es la cosa de compartirlo así, ¿no? Y bueno, hay muchas cosas aquí, pero pues aquí te van contando la diferente gente lo que está haciendo, ¿no? Y hay bastante en español también, en inglés, depende a lo mejor de los días, ¿no? Ahora estoy viendo más en inglés, pero estas son cosas que he puesto yo y tal. ¿Qué más preguntas hay? ¿Qué tanto hay que abrir las ventanas en esta temporada para que sea funcional la ventilación en los cuartos? Pues no se puede saber, es imposible saberlo, porque cada cuarto, imagínese usted un cuarto en el último piso de un edificio alto, donde hay más viento, hay más aire, con respecto a un piso cuando en una calle estrecha, donde circula menos el aire, ¿no? O un día con mucho viento o un día sin viento, ¿no? Entonces, es imposible saberlo si uno no mide, ¿no? Pero si uno no puede medir, pues yo diría un palmo. O sea, ¿sabes? Como 25 centímetros, 10 pulgadas, habrá la ventana si está en una habitación pequeña, una ventana, pues eso, 25 centímetros o 10 pulgadas. Si es un salón de clase, pues 3 ventanas, 10 pulgadas, una cosa así, por darse una idea. Eso la gente siempre ve que ayuda mucho. Lo que pasa es que a veces no es suficiente y a veces eso es demasiado, ¿no? Entonces por eso viene bien lo de CO2. Pero si no se puede medir, pues una cosa así. No hace falta, normalmente no he visto a nadie que me diga que hace falta abrir todas las ventanas todo lo posible, ¿no? Y morirte de frío. Eso no es necesario, ¿no? Se puede ventilar sin pasar mucho frío. Nos piden si puede por favor poner de nuevo la foto del purificador de aire casero. Sí, y les voy a ver. Voy a poner en el chat ahora, si copian los enlaces, porque luego cuando se acaba el Zoom, si le dan ese enlace, les saldrá un PDF donde están todas las transparencias, todas las diapositivas que les he enseñado y muchas más. Y está el purificador de aire casero y todo eso. Y en las preguntas frecuentes, si van a las preguntas frecuentes, a verlas, ¿dónde están? A ver, voy a buscar aquí. Al principio del chat, ¿verdad? Sí, están al principio del chat. Sí, y entonces, pero eso le tienen que dar antes de que se acabe la reunión. Entonces, las preguntas frecuentes, la versión esta que es tinyurl.com/preguntas-español, pues en esas te trae una traducción automática y aquí uno puede venir a ver cómo es esto. Y entonces se ven una de las secciones es de ventiladores. ¿Dónde están? Filtro de limpieza de aire, entonces está en la 10.5, ¿no? No le da esto. Y entonces aquí están
No se ve la foto, no sé por qué, pero aquí hay enlaces donde le enseñan a uno básicamente más detalles de estos filtros del ventilador, ¿no? Ah, no, porque está aquí, es que está aquí arriba. La foto está aquí arriba, ¿no? Entonces está todo aquí explicado y de hecho, pues incluso cómo calcularlo, cuál es el coste y, por ejemplo, si quieren ver más detalles de estos filtros baratos, pues le dan este artículo de Wired y sale aquí un artículo que también se puede traducir y te lo explica y tal y cual. Hay varios artículos que te lo van explicando, ¿no? Esto no lo está traduciendo, pero bueno, sí, sí lo traduce, ¿no? Entonces, toda esa información la pueden conseguir. Las preguntas frecuentes es donde tratamos de recopilar toda la información que es útil para la gente que nos pregunta cosas. Entonces sería el primer sitio de ver. Muy bien, yo creo que ya se terminaron, bueno, las preguntas, yo creo que después de que te vayas nos van a surgir a todas, a todos, pero en ese momento las preguntas ya se terminaron y ¿alguien quiere la última? ¿Lo han grabado ustedes? ¿Perdón? ¿Han grabado la Sí, charla? sí, sí, lo hemos grabado. De acuerdo. Si luego me pasan el enlace también, porque sí puede ser útil para más gente. Claro. Claro que sí, lo compartimos y también te haremos saber cómo podemos recoger tu regalo, que te lo agradecemos mucho y te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros porque es bien importante, ¿no? Tener esta información, lo más nuevo a la mano y qué bueno que te tenemos aquí en Boulder también y muchísimas gracias. Bueno, pues no, encantado de ayudar y si puedo ayudar de otra manera. La verdad que llevaba tiempo tratando de llegar a la comunidad hispana aquí y no me han hecho ni caso. Porque lo que pasa es que cuando no saben quién eres, pues yo escribí al Boulder County y ni me contestan porque no saben piensan que soy otro loco de los muchos que les escriben, ¿no? Entonces, por eso, como le decía a Marda, me encontró Marda y yo le dije, no, yo sí esto lo quiero hacer, pero tiene que ser gente que ya quiera escuchar, ¿no? Si no, no Claro, funciona. claro. Y eso, pues si les puedo ser de más ayuda, pues me van diciendo, ¿no? Pero vamos, la información ya les he dicho lo más esencial y si pueden pasar la charla a otras personas y si las preguntas, lo de las preguntas frecuentes yo creo que es muy útil. Pues al final son 60 y tantas páginas con detalles y tal, pero hay un índice al principio, no hay que leérselo todo como si fuera un libro que se te pone en la cabeza como un bombo, sino que puedes buscar lo que te interesa, ¿no? Y también no se lo tiene que leer todo el mundo. Hay a lo mejor gentes como ustedes que son coordinadores de la comunidad que se lo estudian un poco y saben luego cuando la gente pregunta, porque si no, sí que nos dice la gente que cuando lo ven, uy, esto es muy largo y no lo puedo leer, ¿no? Entonces se puede hacer uno como de intérprete, ¿no? De leerlo Claro. vamos, Acaba de llegar una pregunta más. ¿qué más? Um, ¿Qué me cuentan? hay dos tipos. Ay, espera, se me está moviendo el chat. Hay dos versiones de Aranet 4, el Pro y el Home. ¿Nos podría indicar cuál están probando? Gracias. Yo tengo el Home, el Pro es el mismo, solo que tiene una cosa para conectarse si tienes muchos. Entonces es solo útil. Por ejemplo, yo tengo compañeros en la Universidad de Denver o en otros sitios que han comprado 20 y quieren que los 20, los datos vayan todos a Internet a través como de una base, como por como si dice, un hub de Internet y tal. Es una cosa más avanzada, ¿no? Entonces, para tener uno que se comparte y tal igual, el Home es más barato y sirve perfectamente, ¿no? Entonces, con ese sirve. Y hay el distribuidor de que está aquí, se lo puedo poner en el chat, se llama Naltic.com. También, se lo he mandado solo a la última persona un momento. Y si tienen problemas encontrándolo, los conozco yo a esta gente. Y también lo venden en Amazon.com, pero creo que estaban agotados, al menos hace un tiempo. No sé si han vuelto ahora a estar. Pero estos de Naltic que están aquí en Aurora, sé que tenían más. Y lo que les digo es lo que me parece más inteligente, pues es como un sistema de biblioteca, ¿no? Si ustedes tienen una comunidad, tienen muchos contactos, y entonces, pues hoy lo tiene Elena, mañana lo tiene Leticia, el día siguiente Ana, y van aprendiendo, ¿no? Y es muy rápido, ¿no? Que una vez que uno lo ve ya, pues está bien o está mal, y si está mal, pues haces esto y tal, y ya vas viendo.
es un poco como hay que identificar los sitios peligrosos, ¿no? Y que no es totalmente obvio, ¿no? Que uno a veces piensa, a este supermercado barato, me decía un compañero en Barcelona, que habían ido a un bazar pakistaní que estaba muy viejo y tal y cual, y ese estaba bien ventilado, y luego habían ido a un supermercado muy caro donde va la gente de mucho dinero y ese estaba muy mal ventilado. ¿Por qué? Pues porque nadie se ha fijado en esto mucho antes de la pandemia, ¿no? Entonces, para esto sirve, ¿no? Y he venido a un médico y ese estaba bien, y había otro médico y ese estaba mal, entonces como que hay que investigarlo, ¿no? Y otra cosa que también es muy útil con los niños y con los jóvenes, es como un proyecto que les interesa mucho, ¿no? Entonces, un poco como proyecto de ciencia también, si se puede a lo mejor prestar a una clase de ciencia durante unos días y que vayan midiendo por sus casas o que vayan midiendo por todos los salones de una escuela. Entonces, esto también puede ser muy útil y además les motiva a aprender cosas de la ciencia, ¿no? José, pues qué buena información. Y bueno, te quiero recordar que estos grupos que hacemos son de parte del Centro Amistad. El Centro Amistad es una organización sin fines de lucro y siéntete libre de llamarnos. Esta es tu casa. Si tú crees que nuestra comunidad necesita más información o algo salió nuevo o algo que sabes de vacunas o sabes lo que pienses que es importante que difundamos, llámanos y nosotros volvemos a conectarnos para seguir el diálogo. Muy rápidamente, vacúnense lo antes posible. Yo sí, el día que pueda, porque no sé, hay gente que tiene muchos miedos, no tiene ninguna. Vacúnense lo antes que puedan. Yo el día que me digan voy corriendo a vacunarme. Y de acuerdo, y entonces me dicen por correo después cómo les hago llegar el chisme, ¿de acuerdo? Muy bien, muchísimas gracias. Me dicen gracias. por aquí que molas mogollón, José Luis. ¡Vivan los químicos! Sí, y te damos un aplauso. Muchas Aquí gracias. hay alguien de España, ¿no? Muy bueno, excelente, José. Muchísimas gracias al Grupo Amistad. Gracias. Gracias, Pati. Bueno. Venga, pues, hasta luego. Hasta luego. Muchísimas gracias. Gracias a todos los que participaron. Hasta pronto.